Ulehagi baboiker hastecho Ulehagi baboiker hastecho Ve'emunasa voleilois Ve'emunasa baneilois Tois lechoidois Lashem Ulesamer, ulesamer B'shem ha'elyon Tov lechoidoi Lashem La 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 De las estrofas del Salmo 92. Es un cántico para Shabbat que comienza así: buenos alabarte, oh Hashem, y cantar salmo a tu nombre, oh Elyon. Y entonces ahora aquí viene la estrofa que cantamos: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por las noches. Y más adelante me gustaría añadir, porque es precioso, y con el decacordio y el salterio, con el dulce tono del arpa. Oh Hashem, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra, por las obras de tus manos doy gritos de júbilo. No voy a disertar sobre este precioso salmo, estoy comprometido con ustedes, que en su momento comenzaré una serie de disertaciones sobre los Teilín, porque no solo tiene o recoge cualquier cantidad de experiencias, particularmente del rey David, quien escribe la gran mayoría de ellos y los compila todos, sino porque además tiene poderosos contenidos que hablan del Mesías, de la salvación y del mundo venidero y de la esperanza que hemos de tener en este mundo. Pero al final los volveré a tocar porque contiene parte de la clave que quiero conversar con ustedes en esta oportunidad. Y cuando yo preparaba lo que hoy quiero compartir con ustedes, me acordé de este salmo y le pedí a nuestro Hassan que por favor lo entonara, que me serviría de precioso preludio para la enseñanza. Bezrat Hashem, con el favor del Eterno, vamos a estudiar un poco de Torah. Capítulo 12 de Bereshit, que tiene que ver con la parashá de esta semana. Quiero en esta oportunidad reconocer que la idea original sobre la cual está basada mi disertación no es mía, sino de unos eruditos
de la Universidad de Bar-Ilan en Israel, el doctor Gabriel Cohen y el doctor, creo que se llama Israel Bar-Maos. Ellos me enseñaron a mí una extraordinaria conexión entre este pasuk de la Torá del capítulo 12, del 10 en adelante, y otro del libro de Ruth, y la conexión lingüística que hay entre ellos. Y tan pronto los vi, me percaté de las implicaciones mesiánicas y salvíficas, que es lo que además quiero compartir con ustedes y, por así decirlo, de mi propia cosecha. Bueno, empecemos entonces. La Torá dice en el capítulo 12 del libro de Bereshit, el pasuk número 10 dice: una hambruna en la tierra. Recuerden, ya Abraham ha sido llamado de la tierra de Harán, viene peregrinando a la tierra de Canaán, pero allí ocurrió una hambruna, sorprendentemente, la tierra prometida, y le tocó bajar a Egipto. Bajando a Egipto para peregrinar allí, porque era pesada la hambruna, y cuando se aproximó para entrar a Egipto, le dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora sé que eres una mujer de bello aspecto, pues será que cuando te vean los egipcios, que dirán entre ellos, su mujer es esta, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me beneficie por tu causa y viva mi alma a causa tuya. Eso es impresionante. Hay una discusión histórica entre los rabinos discutiendo los aspectos éticos, y que sería importante que en la lección de Musar de esta tarde lo consideraran. Las implicaciones éticas que hay acá no va a ser mi punto, el Musar, las lecciones espirituales que hay acá. Sin embargo, quiero referir brevemente que algunos rabinos, intentando pues captar el mensaje o las acciones de Abraham y por qué dijo esto, se han dividido. Por ejemplo, el Rambam Nachmanides opina que eso fue un error de parte de Abraham Avinu. Él debió haber confiado en el Eterno, que el Eterno le guardaría. Así opina el Rambam. Nachmanides, por su parte, es el mismo Rambam Nachmanides, disculpen. Radak, por su parte, que es el rabino David Kinsky, opina que no, lo que pasa es que no podemos depender de milagros. Nosotros como humanos pues podemos diseñar una estrategia si vemos alguna situación difícil. Es decir, parece ser que los dos tienen razón. Abarbanel, otro sabio que nació, que vivió, creo que fue un poco antes de la Reforma Protestante, finales del siglo XV, opina que en verdad Abraham diseñó esta estrategia porque había elementos de la cultura que le favorecerían a él para decir lo que dijo. Y esto es lo que discute, por ejemplo, que en la época se estilaba que si alguien era casado y le gustaba a algún pagano la mujer, pues no atendía a ninguna misericordia y mataba a aquel individuo para apropiarse de la mujer. Pero sin embargo, si la mujer no era casada, las reglas de aquella época le decía que tenía que hablar con la familia y negociar con ella, ¿ok?, a fin de tomarla como esposa. Y así es que opina este rabino que esa fue la estrategia que diseñó Abraham: di que eres mi hermana, a fin de que cuando vengan a pedirte la mano, por así decirlo, yo pueda negociar con ellos, pongo un precio elevado, doy algunas vueltas, evado la situación, de modo que pasa la hambruna y yo me vaya contigo. Sea cual sea el caso, es un asunto interesantísimo que hay que discutir, y dejo abierta la cuestión para estudiarlo en su oportunidad. Lo que me quiero enfocar ahora es otra cosa. Le está pidiendo básicamente el punto a su esposa: sálvame.
y di que eres mi hermana. Cuando uno ve que no es la primera vez que pasa, cuando bajó a Egipto, también pasó cuando, habiendo salido del problema que ustedes saben cómo el Eterno le guardó a él y a su esposa, él enfrenta una situación similar cuando se acerca al pueblo del rey Abimelech, ¿se acuerdan? Y vuelve a decir lo mismo. Vamos a leerlo en el capítulo 20, porque allí hay un dato de lo más espectacular que revela qué es lo que está pasando. El capítulo 20, pues fueron hacia la tierra del Negev y allí vivía el pueblo del rey Abimelech, y nuevamente ocurre un episodio similar al que había ocurrido ahora en Egipto, pero esta vez Abimelech es advertido en sueño, pues que esta mujer es casada, y él luego le reclama a Abraham porque ha sido molestado de parte del Eterno. Y entonces, cuando él le reclama a Abraham dice lo siguiente, mire la respuesta de Abraham al reclamo de Abimelech. En el capítulo 20, versículo 11, entonces contestó Abraham, ¿por qué dije que era mi hermana? Bueno, porque me dije, no hay temor de Dios en este lugar. Son paganos, son idólatras. Y quizás me maten por causa de mi mujer, pero también verdaderamente es mi hermana, no ha mentido. Porque en las costumbres antiguas, las tribus semitas, pues, recuerden el detalle que Sara era su sobrina. Por tanto, allí se le dice, al ser hija de uno de sus hermanos, era obvio nieta de su padre, pero allá no se usa la palabra nieta, ¿ok? Como lo usamos acá, o sobrina, simplemente es mi hermana, ¿ok? Es mi hermana. Y entonces, porque dije es mi hermana, hija de mi padre, en este sentido, en nuestro español o nuestra costumbre es nieta, es hija, porque quien mantiene la cabeza del clan es el patriarca, digamos así, y todo lo que su descendencia son hijos, ya sean hijos o nietos en segunda o bisnietos en segunda generación. ¿Estamos claros? Todos son hijos. Pero ella le dice, bueno, es mi hermana, pero no hija de mi madre. ¿Ok? Así que no hay ningún problema en esa parte ética. Aunque no es hija de mi madre, y luego fue mi mujer. El 13, aquí la clave. Entonces fue cuando me hizo Dios desviar de la casa de mi padre. Se refiere al llamamiento de la Eglejá, que ya hemos estudiado. Y antes que saliera, miren el trato que hizo con ella. Mire este detalle que está acá. Este es el favor que tú me harás en todo lugar que lleguemos. ¿Ok? Di que mi hermano es él. Es decir, ya había hecho lo que le dijo aquí en Egipto, eso no fue circunstancial, sino que había sido un trato, un acuerdo que ellos habían hecho, o que él más bien le propuso cuando salieron de la tierra de Ur de los Caldeos, directo y viaje hacia la tierra prometida. Ya venía con ese acuerdo. Y se presentó la circunstancia en Egipto y lo usaron. Y aquí se usó por segunda vez, solo que ahora, Baruch Hashem, en la respuesta que le da a Abimelech, él nos revela una información que no estaba antes en la Torá. Yo hice ese trato con ella debido a su bello aspecto, porque la gente no tiene temor del Eterno, ni podría matar. Y dile, entonces hazme este favor, dile que eres mi hermana. ¿Ok? De esa manera, pues, le salvaba la vida. Sin consideración a los aspectos éticos que ya he mencionado, el punto es que algunas traducciones dicen, este es el favor que tú harás conmigo. Otros dicen, creo que en la Reina Valera dice, esta es la merced. Casi un lenguaje muy católico, ¿no? La merced que harás conmigo. ¿Ok?
Otros dicen esta es la misericordia o la bondad. Aquí dice en esta traducción el favor. Entonces uno se pone a escoger entre un menú de palabras españolas, favor, merced, bondad, a fin de verter lo que quizás Abraham trataba de pedirle a ella. Un favor, una merced, una gracia, una misericordia, una bondad. ¿De qué se trata esto? Resulta ser que la palabra que se traduce, o que algunos traducen en las versiones españolas como favor, misericordia, merced, es una palabra de lo más espectacular. Y es Hesed, J-E-E-E-S-E-D, Hesed. Y es una de las palabras que es traducido como misericordia generalmente, o como bondad. Y eso es un problema porque hay otras palabras como rahamín, que también significa o puede ser traducida como bondad. ¿Okay? Y entonces así tenemos varias palabras hebreas que básicamente, si uno busca como rahamín, por dar un par de ejemplos, y Hesed, son traducidas como misericordia, bondad, favor, merced. Tenemos un problema en el español porque todas esas son sinónimas, pero en el hebreo no son sinónimas. Ambas tienen un significado muy particular en el hebreo, y es desde el hebreo donde debemos extraer su significado a fin de averiguar qué era la conversación que ellos tenían y cuál es el mensaje aquí envuelto. ¿Estamos claros allí? La palabra entonces es Hesed. Quedémonos con el hebreo, Hesed. ¿Ok? Ahora, cuando uno hace collar o busca esta palabra, aparece un episodio muy particular en el libro de Ruth, en el capítulo 3, versículo 10, tan lejos como el libro de Ruth. Vamos a leerlo porque contiene también la segunda clave de la enseñanza de hoy. En el capítulo 3 del libro de Ruth encontramos aquel episodio que ya muchos conocen. Ruth, la moabita, es casada con un judío, y este hombre muere, y ella decide venirse con su suegra Noemí y a emigrar, cuando le dice: tu Dios será mi Dios y mi pueblo, y tu pueblo será mi pueblo. ¿Se acuerdan? Desde el punto de vista del lenguaje moderno, ella se convierte al judaísmo, se convierte a la fe del Dios verdadero, y migra a la tierra de Israel. Allí pues viven pobremente, regresan a sus posesiones, pero está en una situación difícil, y entonces, pero ella conoce que hay un familiar de su hermano fallecido que la puede redimir, es decir, tomarla como esposa porque ha muerto sin hijos, según la ley de los pueblos hebreos que ya estaba siendo usada. Y entonces ese pariente es Boz, un señor ya mayor y hacendado, pues que tenía la facultad de redimirlo. Y ella se acerca por recomendaciones de Noemí a trabajar en su finca o en su hacienda. Estando trabajando allí, ella diseña una estrategia. Yo quiero que este hombre pues me tome como esposa y me redima de la situación en la cual me encuentro. Y entonces ella se acerca sigilosamente una noche, ¿se acuerdan?, donde él estaba, y entonces el 3:8, comenzaré desde allí, dice: y sucedió que a la medianoche aquel varón, Boz, se estremeció y comenzó a tocar en medio de la noche. No había un switch para prender la luz por allí, esa era otra época, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Baruch Hashem, un milagro. Yo que estoy durmiendo solo durante todo este tiempo, hubo un milagro. Esto me ha sido revelado ahorita. Baruch Hashem, se me acabó mi soledad, a lo mejor diría. No, pero aquel era un hombre sadik, un hombre justo. Vamos a ver qué hace un sadik. No dice: oh, milagro, se armó un pobre, como dice, un limpio. No, para nada. Entonces le dijo: ¿quién eres tú? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Y entonces le dice algo precioso: extiende el borde de tu manto, tu talit, sobre tu sierva, porque tú eres mi redentor. Es decir, cásate conmigo en la línea
tú puedes tomarme como esposa para levantarle descendencia a tu pariente fallecido. Y él le dice, bendita sea de Hashem, hija mía, has hecho que tu postrera bondad, la misma palabra, bondad, Hesed, sea mayor que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. ¡Qué bueno! Aquí, a pesar de esa situación incómoda de noche, él toma en cuenta y ve en su mejor luz la acción un poco sorprendente de Ruth, y le dice que tu bondad es mayor que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Por qué? Porque una mujer, pues joven, desesperada, con ganas de rehacer su vida, tenía opciones de escoger a otro hombre joven, pobre o rico, y rehacer su vida como ella quisiera. No lo hizo. Escogió más bien seguir las leyes de la Torah y buscar el pariente más cercano que la redimiera. Consideró que era su mejor opción. Entonces, no le importó que habían hombres seguros más jóvenes, más apuestos, pobres o ricos. No, escogió a otro. Vio otros valores. Esta era una mujer de otros principios, definitivamente. Y entonces dice, no importa, este es el hombre que me puede redimir. Y no importa, a mí no importa si es joven o si es mayor, es el pariente más cercano de mi esposo y es el que tiene la facultad de ser redimida, y yo quiero ser redimida por él. Y entonces es cuando le dice, bueno, está bien, gracias por elegirme, a pesar de ser un hombre mayor que tú, yo estoy complacido. Tu bondad, el Hesed que has hecho, es mayor que la primera. Y entonces le dice, bueno, esto es lo que vas a hacer. No temas, que yo haré por ti todo cuanto me dices. ¿Ok? Porque yo conozco que tú eres una mujer de virtud. Tenía buenas referencias de ella. ¿Ok? Pero ahora, aunque es cierto que yo puedo ser tu redentor, con todo hay un pariente más cercano en la línea genealógica. No puedo redimirte yo, pero haré toda la diligencia para que sea yo el que te redima. ¿Ok? Qué linda historia de amor encontramos acá. El punto es que ya ustedes conocen el resto de la historia. Buscan al otro pariente, van a los jueces, él no decide redimirse, hace la ceremonia de Halixat, del quitar el calzado, y entonces una vez que él renuncia a redimir a aquella mujer, entonces ahora queda facultado para redimir a Ruth, y se casan con ella y fueron felices. Él es el padre de Hesed, que es el padre a través de David, a su vez de David, es decir, Ruth viene siendo la abuela del rey David. Muy bien, así que esta bella historia de amor está conectada lingüísticamente con este pasuk de la Torah a través de la palabra Hesed. ¿Ok? Entonces ahora, en virtud de los contenidos extraordinarios que están en el libro de Ruth, podemos examinar lo que nos dice el libro aquí en la Torah en la acción de Abraham. Entonces Hesed tiene que ver acá con un acto por medio del cual la persona pide ser salvada. De hecho, cuando vos reconoces que esa bondad que ha hecho, ese acto de su parte, porque lo está salvando a él de alguna manera, ¿okay?, que ha hecho al elegirlo a él, ese Hesed, esa bondad que es muy grande, pero él hace uno más grande que la que hizo para ella. ¿Qué hace el Redentor para ella? Primero, es viuda, pobre y moabita, de las tribus paganas, la cual la Torá prohíbe expresamente su entrada al pueblo de Israel.
pero él consideró que esta mujer era una mujer virtuosa y se había convertido a la fe de Israel. Así que él hace una gesed, una bondad mucho mayor por esta mujer, pobre, extranjera y aparte de eso, viuda, y la redime, la toma por esposa. Entonces ahora, gesed en este contexto está vinculado no solo con un acto de salvar a otro que se encuentra en una situación de desamparo y traerla en calidad de esposa, sino que además está vinculada con un acto salvífico de redención en el sentido hebreo. ¿Todos me siguen hasta acá? Extraordinario. Ok, muy bien. Con estos poderosos contenidos salvíficos que encontramos en el libro de Ruth, vamos ahora a reexaminar lo que le plantea a Abraham, ¿a quién? A Sarai. Entonces, cuando en esa versión dice, y hazme la bondad o la merced, este es el gesed que harás conmigo. Es decir, este es el acto por medio del cual tú me vas a salvar la vida. Di que eres mi hermana, y así yo viviré por tu causa. Eso que le está pidiendo, sálvame, esposa mía. ¿Ok? Como aquí, Ruth es salvada por vos. Entonces, aquí es una petición extraordinaria y ella accede. ¿Ok? Haz ese gesed. Entonces, gesed, en el sentido más puro hebreo, está vinculado con el acto de salvar a alguien, de puro amor. ¿Ok? Con el compromiso de hacer que la situación de peligro, de desamparo en la que se encuentra, pues se ha llevado a una posición de honor y de privilegio. Eso es redención. No en el sentido griego que utilizan generalmente en el Nuevo Testamento redención, que es comprar de casa del esclavo. Dejo eso allí, que ya discutí en su momento cuando discutí un poco el preludio del libro romano. Gesed, entonces, significa que aquí salvar la vida, como aquí salvar su situación. En cualquier caso, lo que está en juego es la característica salvífica y los elementos redentores, como así lo conocemos en español, de la palabra gesed. Muy bien. ¿Cuáles son las implicaciones mesiánicas y salvíficas? Casi saltan a la vista. Para que confirmen lo que ellos están pensando, igual que yo, les voy a leer un pasuk del libro de los Hebreos. Hablando de Yeshua, aquí en el libro de los Hebreos, dice: porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. Por esta razón, Yeshua no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, ¿ok?, citando un salmo: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré alabanzas. Y otra vez, yo estaré confiado en él, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que el Eterno me ha dado. Entonces, aquí hay un salmo que anuncia que Yeshua no se avergonzaría de llamarnos, ¿qué? Hermanos. Él es nuestro hermano mayor, Él es el Hijo del Padre, el Hijo del Unigénito, inmaculado, precioso, invicto. Pero nosotros hemos fallado, nos hemos equivocado, y el hermano que vino a salvarnos, a protegernos, lo hemos defraudado antes de conocerlo y aún después de conocerlo, que es peor. Aún así, dice la Escritura sorprendentemente que no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza. ¿Por qué? A pesar de que nosotros en algún momento de la vida, tú o yo, que hemos fallado, y Baruch Hashem, que es bueno reconocer nuestra condición humana y saber que hemos fallado, pero aún así Él no quiere declarar que se avergüenza. Como se avergonzó
El hijo mayor de la parábola, ¿se acuerdan? Que era aquel que se fue y después vino, y este desperdició su bien viviendo con la ramera, viviendo perdidamente, le sacó una lista de pecados. Eso no se hace, venía arrepentido. Y entonces, este hombre de la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, se avergonzaba de llamar al hijo pródigo su hermano. Y de hecho le dice al padre, tu hijo, ¿se acuerdan? En el capítulo 11 está la clave. Dice la escritura en el capítulo 11 del libro de Hebreos, hablando de estas cosas, del 13 en adelante, en el capítulo 11, dice así, hablando de la fe de aquellos grandes héroes de la Biblia, Abraham, etc. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido promesas, sino mirando desde lejos, las que creyeron y las saludaron, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria mejor. Y si ciertamente se acordarán de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo para regresar, pero anhelaban una mejor, la celestial, por lo cual Dios no sé qué, se avergüenza de llamarlo el Dios de ellos. El Eterno, debido a esta fe que nosotros tuvimos y que tuvo Abraham al renunciar al mundo y sus vicios, nosotros renunciamos también por seguir a Yeshua. Y entonces le tomamos al Dios de Israel como nuestro Dios. Él nos avergüenza de nosotros y de llamarse el Dios de nosotros. Y en virtud de esta fe es que Él nos declara sus hijos. Y en virtud de eso, Yeshua, tomándole la palabra al Padre, dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Considerando estas cosas y la primera expresión que dice Abraham, yo particularmente, sabiendo que he fallado en algunas circunstancias, y algunas las conocen ustedes, y tú conoces tu propia vida, nos sentimos apenados con Yeshua, nuestro hermano mayor. Y que al interceder por el Padre, podemos decirle, Yeshua, diré que eres mi hermano. Sálvame. Extiende el manto de tu gracia y de tu justicia sobre mí y sácame de donde estoy. No le cuentes lo que he hecho, ni dónde he fallado, ni de dónde me has desviado. Háblale de ti, de tus méritos, de tu amor incomparable, de tu vida perfecta, de cómo viviste y moriste por mí y resucitaste para mí. Diles que eres mi hermano. Dile al Padre que eres mi hermano y sálvame, Señor. Hijos, esta es la lección de hoy. Cuando fallemos, y esperemos que no lo hagamos, sino mantenernos en esta fe, invoquemos los méritos poderosos de su sangre. Y cuando busquemos e invoquemos misericordia del Dios de Israel, intercedamos a Yeshua y digámosle, dile al Padre que eres mi hermano, que tú me has salvado con los méritos de tu sangre. Mantengámonos en ese clamor, dile que eres mi hermano y seré salvo por causa tuya y por tus méritos. Tengamos esas palabras siempre en nuestros labios hasta que el Padre nos envíe a nuestro hermano Yeshua el Mesías pronto y en nuestros días, y decid amén. Gracias. Vamos a levantarnos para la bendición.
Adonai, Beis Mereh Yael. Adonai, Ana Eleha, Ekuneha Yisa. Adonai, Ana Eleha, Beyaseleha, Shalom. Te bendiga el Eterno y te guarde. Ilumine el Eterno su rostro sobre ti y te otorgue gracia. Alce el Eterno su rostro sobre ti y te dé shalom. La paz que solo es posible en Yeshua, Príncipe de paz. Amén. Dile que eres mi hermano.